Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre a esta hora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. La democracia latinoamericana siempre está en un tormentoso devenir donde muchas veces se pierde todo lo que es el mandato democrático, pluralista y alternativo en el poder. Tanto la derecha como la izquierda, cuando llegan al poder, quieren quedarse permanentemente y no quieren irse por ningún medio. Hemos visto por eso expresiones del poder en la izquierda radical marxista, como es el caso de Cuba, pero también en la derecha. Recordemos que cuando estaba el presidente en Colombia, muchos de ellos querían quedarse en el poder y reformar la Constitución y no pudieron, como también Kirchner en la Argentina, en un momento determinado quiso modificar la Constitución y fue imposible, o lo está haciendo en México el presidente López Obrador, dentro del criterio de que el poder pareciera que atrae a todos y es un problema no de ideologías, es que el poder en sí, y además por largo tiempo hace daño, como pasa en Turquía con las elecciones que tenemos en estos días. De todas maneras, en el caso de Ecuador hay una situación muy irregular. En las calles está la gente porque unos respaldan al presidente de Ecuador y otros al parlamento. Las fuerzas armadas y de seguridad en Ecuador respaldaron la decisión del presidente Guillermo Lasso de disolver el Congreso, que consideraron es constitucional, según ellos, y debe ser respetado totalmente, porque es una orden emanada de acuerdo a la Constitución y el pueblo debe obedecerla, pero en las calles los que son partidarios de la oposición, que tienen mayoría en el Congreso, habían decidido prácticamente un juicio político al presidente, con lo cual tenía que cesar. Ahora, según la vía legal, habría que esperar unos meses para una campaña electoral abierta. El presidente ha dicho que es una consulta directa, pero es difícil esto de la institucionalidad en América Latina, distinto a la Unión Europea, donde las democracias se alternan de derecha, de izquierda, conservadoras o liberales, socialdemócratas o socialcristianas, y hay perfecto acuerdo. Inclusive en Alemania vimos cómo la Merkel, que estuvo 16 años, dejó a Scholz, que era el Partido Socialdemócrata, ella demócrata cristiana, y están gobernando juntos, gobierno y oposición. Veamos la noticia de Ecuador. Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Respaldo total de las fuerzas de seguridad de Ecuador a la decisión del presidente Guillermo Lasso de disolver el Congreso. La decisión del señor presidente constitucional de la República de disolver a la Asamblea Nacional se fundamenta en el artículo 148 de la Constitución de la República. Por tanto, está sujeta a una norma constitucional y debe ser respetada total y completamente por todos los ciudadanos. Lasso, acusado de corrupción por el Congreso y amenazado de destitución, decretó más temprano el miércoles la disolución del legislativo, lo cual implica la celebración de elecciones generales anticipadas. La sede del Congreso amaneció bajo resguardo militar, mientras que el Palacio de Gobierno en el centro histórico de Quito estaba custodiado por un puñado de uniformados. Esta es la primera vez que un mandatario aplica la denominada muerte cruzada, que puede ser ejercida una sola vez durante los 3 primeros años del mandato. En su mensaje al país, Lasso indicó que decidió disolver la Asamblea Nacional para dar una salida constitucional al país, que sufre desde hace meses un aumento de la violencia ligada al narcotráfico y un fuerte descontento popular por el costo de vida. Las fuerzas de seguridad indicaron que junto a la policía actuarán con firmeza si se registran atentados contra la democracia. En cumplimiento a nuestra misión constitucional para proteger la vida, los derechos y garantías de los ecuatorianos. En estos países hay siempre la Corte Constitucional, que es la que en última instancia decide la aplicación de la ley y la interpretación de la ley. Y en otros escenarios, como decíamos, la Unión Europea son 27 países, pero el Consejo de Europa son 46, toda la Europa unida, y allí los países miembros del Consejo de Europa acaban de decidir precisamente en relación con los daños causados por las guerras y los daños que puedan ocurrir, particularmente crearon un registro en toda Europa de los daños causados para poderlos reivindicar y poder actuar directamente. Es una fórmula en la política internacional que hace que los países que rompan las normas y el derecho internacional, ese registro les permita pedir indemnizaciones e inclusive ir a los tribunales por violación de un principio básico que es el de la paz y la seguridad internacional. Cumbre de 46 países miembros del Consejo de Europa.
Tras el inicio de un encuentro en Islandia, los dirigentes anunciaron la creación de un registro de daños causados por la invasión de Rusia a Ucrania que podría servir de base al enjuiciamiento de los actuales dirigentes rusos. El objetivo de esta cumbre es el de la unidad, una unidad que el Consejo de Europa ha tenido desde el principio de esta guerra, excluyendo a Rusia. Luego es un mensaje de apoyo a Ucrania con la propuesta que ha hecho de un registro y de la lucha contra la impunidad, que está en el corazón de la misión. En el fondo, el Consejo de Europa es el consejo que garantiza la seguridad democrática y jurídica de nuestro continente. La decisión de establecer un registro de los daños causados por la invasión rusa se da 2 meses después de que la Corte Penal Internacional emitiera una orden de captura del presidente ruso Vladimir Putin como autor de presuntos crímenes de guerra. Ese tribunal con sede en La Haya acusa en particular a Putin de la deportación de niños de zonas de Ucrania ocupadas por Rusia. Esta es la cuarta cumbre del Consejo de Europa en sus 75 años de existencia. Rusia formaba parte de la organización, pero fue excluida en marzo de 2022, al mes siguiente de la entrada de sus tropas en Ucrania. Según un comunicado de la presidencia islandesa, la reunión de 2 días fue convocada con el propósito de que sus miembros reorienten su misión a la luz de las nuevas amenazas para los derechos humanos y la democracia y para que sigan apoyando a Ucrania mediante medidas concretas que permiten obtener justicia para las víctimas de la agresión rusa. Cuando uno ve en el mapa y en la geografía del mundo, el Vaticano es apenas un pequeño estado, el más pequeño, un microestado, a menos de 1 kilómetro cuadrado, menos de 1000 habitantes, pero la influencia es determinante a nivel de los escenarios internacionales y cuando habla el Papa siempre se le escucha, no solamente en el mundo cristiano, sino en el Islam y en todas las otras religiones, el budismo, el taoísmo. Precisamente en este caso, el Papa está interesado, Francisco, en tener relaciones con China y hoy amerita que profundicemos mucho este tema porque para China es importante en su nueva política de expansión al mundo y pragmatismo de tener relación con todos los actores internacionales, poder establecer relaciones con Roma. A mí me tocó, siendo embajador en Libia, ayudar a que las relaciones del Vaticano estuviesen en esa época con Muammar Gaddafi y se logró tener un nuncio apostólico en Trípoli y un embajador de Trípoli en Roma. Es lo que están esperando precisamente ahora con el caso de China, que tiene una iglesia del silencio. Hay obispos, sacerdotes, unos oficiales y otros de la iglesia, están esperando que puedan tener una salida de la diplomacia, sobre todo lo que llaman la diplomacia de la belleza, la estética en función del arte y la cultura para unir más a los pueblos. Con esto vamos al corte y vamos con las entrevistas de siempre. Para el Papa Francisco, uno de los temas más importantes es el de establecer las relaciones diplomáticas plenas con Pekín, donde hay una iglesia católica subterránea, no reconocida por el Estado, porque para el Partido Comunista Chino tiene que tener todo el control de todas las instituciones, por eso no hay ONG, y la ideología comunista se convierte también en religión dentro del materialismo histórico y dialéctico. Por eso el Vaticano ha querido enviar como primera muestra grandes obras de arte, apoyando la alta diplomacia dentro de los cánones de la belleza. Hay un precedente cuando el pintor Sio Simo, que dentro de esta diplomacia vino al Vaticano y ofreció al Papa obras de arte, pinturas, esculturas y hermosas caligrafías chinas y obras de arte. Es importante señalar que desde el comienzo el Papa Jorge Mario Bergoglio Francisco ha querido cambiar la historia en muchos de los frentes diplomáticos y desde el comienzo del pontificado ha hecho llegar mensajes de cercanía al presidente Xi Jinping. Incluso visitando a Roma, el mandatario no respondió, al menos públicamente, pero hay gestos de simpatía con varios enviados como este con el arte y la pintura de ese país. China y el Vaticano mantienen las relaciones diplomáticas interrumpidas desde la época del régimen comunista de Mao Zedong. Desde entonces existen en el país 2 comunidades católicas, una subterránea fiel al Papa y otra oficial, que responde a la autoridad civil del gobierno chino. Pero desde el 2013 se estableció un diálogo reservado entre ambas partes encaminados a buscar un acuerdo en cuanto al nombramiento de obispos y las facilidades a los creyentes del catolicismo y del cristianismo en general. Hace poco en el foro de Davos, en Suiza, el jefe de la diplomacia vaticano, Pietro Parolini, adelantó que tienen conversaciones con el gobierno chino y que pueden llegar a una solución definitiva.
Por ahora están utilizando el arte como centro de diálogo y de encuentro y un apoyo a la gran obra de mediación de la Santa Sede, que nunca es intermediación, sino de acompañar a sujetos que son los verdaderos protagonistas del diálogo. En este contexto se escribió la visita del pintor Simon. Los sectores más radicales del Partido Chino Comunista no quieren acercarse al Vaticano, como también del lado católico. Es el caso del obispo Joseph Sen Se-kyun, emérito de Hong Kong, el más conocido exponente de la línea dura, recordado por sumarse a las protestas callejeras cuando en septiembre del 2014 protestaban contra China. Incluso llamó oportunistas a los que en la Santa Sede quieren acercarse al gobierno de Beijing. El pragmatismo de Jinping sabe muy bien que la Iglesia es un factor importante en el mundo de hoy y hay que negociar y tener buenas relaciones con ella, así que creemos que pronto puede haber con esta diplomacia de la belleza un embajador chino en el Vaticano y un nuncio apostólico en China. Mientras tanto, el Vaticano sigue con su diplomacia activa. Recientemente recibió precisamente al presidente Zelensky en el mismo dispositivo protocolar. Tuvo sus encuentros diplomáticos con John Biden, pero también con Vladimir Putin en la última vez que él vino a Roma. Recibió a Zelensky en la misma forma en que a Carlos y Camila y en el mismo lugar en el 2017. Y el presidente Zelensky le dijo que era un honor para él poder conversar con el Papa, señalando Zelensky que era un honor para él, y el Papa le dio las gracias por esta visita. Además le entregó un ícono de la Virgen sin el niño para recordar los problemas de los niños en esta guerra entre Rusia y Ucrania. El Papa le dio un símbolo universal de la paz, como es un ramo de olivo, y algunos escritos entre los que se encontraba su mensaje para la paz el pasado otoño. El presidente ucraniano obsequió a Francisco, como decíamos, un ícono de la Virgen pintado con los restos de un chaleco antibalas y un cuadro titulado Pérdida, y simboliza la muerte de niños durante la invasión. Es otro ícono de la Virgen con el niño en el que no hay imagen del niño, solo una silueta negra.